Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Dioses artificiales. La torre tenía una docena de nombres en una docena de idiomas y 1000 apodos en otras tantas mentes, pero la preferencia del primer arquitecto Lord y la que parecía estar ganando por popularidad entre la población era simplemente perfección. La torre era la piedra angular de la reconstruida ciudad de los dioses. Cuando las naciones humanas del norte descendieron, aplastando estados y ejércitos, liberando esclavos y corrigiendo injusticias, nadie había esperado que ganaran. Se daba por hecho que el gran aspecto mundial eterno de la divinidad, que era el estado élfico, sería precisamente eterno. Pero entonces los ejércitos mixtos derribaron las puertas y abatieron a la guardia. Y aunque la lucha duró meses y la destrucción se extendió por todas partes, el final era inevitable. Los elfos perdieron. La nación no era eterna. Y por lo tanto, tampoco podía ser divina. Sin embargo, los humanos hicieron algo nuevo. No saquearon ni ejecutaron a los supervivientes. En cambio, ellos y sus aliados, a quienes muchos de ellos insistían en considerar como iguales, apagaron los incendios, organizaron a los sobrevivientes y comenzaron a reconstruir. No fue una gran sorpresa para Lord que tantos se unieran a los humanos después de ser derrotados, incluso si no eran esclavos liberados. Después de todo, él mismo lo había hecho. Cuando su pareja fue llevada a casa con medicina Gnoll, manteniéndola con vida, cuando su hogar fue reparado con la ayuda de manos orcas y cuando el primer humano con el que se cruzó simplemente dijo «disculpe», en lugar de imponer el tributo del conquistador, ¿cómo podría haberse sentido de otra manera? De la noche a la mañana, su ofrenda semanal de sangre desapareció. La prohibición sobre todo aquello considerado parte del dominio de los dioses se esfumó. Su ciudad natal parecía ahora más viva de una forma que nunca había experimentado antes. Pero su propia vida había terminado. Todo lo que conocía había quedado patas arriba. Y entonces llamaron a su puerta. Un humano sentado en la mesa de su cocina le explicó: «Necesitamos un símbolo. Esto no puede volver a ser la ciudad templo. Los tronos de los dioses han desaparecido y no van a regresar, pero esta es una ciudad que necesita ser algo». Y así dirigió su habilidad como arquitecto hacia algo que nunca se había hecho en el reino que adoraba y era protegido por los dioses. Apuntó al cielo. La ciudad tenía torres, pero por mandato divino, se detenían antes de acercarse demasiado al dominio de los dioses. La ciudad tenía estructuras hermosas, pero a menos que fueran para adoración o sacrificio, nunca podrían ser demasiado hermosas. La ciudad tenía monumentos, pero solo para eventos en los que los dioses hubieran intervenido directamente. La ciudad jamás había visto una aguja como perfección, y tampoco ninguno de los seres reunidos bajo el mandato de Lord cuando reveló los diseños. Al principio, trabajó porque el humano se lo había ordenado. Pero después de que se colocaran los cimientos, después de llegar a conocer a quienes trabajaban bajo su mando como jamás lo habrían hecho si hubieran seguido siendo esclavos, reclutas o sacrificios, comenzó a trabajar impulsado por algo mucho más oscuro en su corazón. Un sentimiento de venganza dirigido contra los propios dioses. Si ellos no podían proteger su ciudad ni a su pueblo, él partiría su cielo con su obra. Lord hizo amigos, casi tanto como enemigos. No a todos les agradaba su estilo ni sus maneras bruscas, pero era respetado de una forma que nunca antes había experimentado. Veía cada vez menos a su pareja, hasta que ésta consiguió trabajo patrullando la creciente estructura como guardia, y ambos encontraron nuevas formas de enamorarse otra vez. Encontró significado en su trabajo, redescubrió el sentido de la vida más allá de ser una herramienta al servicio de un dios que no había levantado un solo dedo divino para salvarlo. Su historia se repitió miles de veces durante los siguientes 12 años. Prisioneros fueron enviados a trabajar en la torre junto a antiguos esclavos que no sabían ser nada más que mano de obra,
Las barreras se desgastaron mientras los muros se elevaban cada vez más, y las relaciones se colorearon con la misma intensidad que los diseños tallados en la piedra. La ciudad volvió a crecer bajo ellos mientras ascendían hacia el cielo, y cada día parecía importar menos si la persona que le traía café tenía pelaje, escamas o piel. Y también hubo pérdidas. Cuando alguien caía, cuando ocurría un accidente con un hechizo detallado, cuando partes inacabadas de la piedra cedían ante un terremoto. Y cuando eso sucedía, Lord se encontraba caminando por los pulidos pasillos durante la noche, preguntándose si realmente todo esto valía la pena, si acaso no eran tan malos como los dioses anteriores. Hasta una noche, encontró una cámara iluminada y ocupada por docenas de miembros de su equipo, obreros y familiares. La visión de todos ellos con la cabeza inclinada lo asustó. Exigió saber si habían vuelto a rezar. No, respondieron. Estaban recordando. Le dijeron que podía unirse si quería, y lo hizo. Contaron historias sobre hermanos y madres perdidos, amigos, amantes. Y cuando hablaron de Marseshi, muerto por una reacción mágica durante un trabajo detallado un mes atrás, Lord se encontró relatando cómo había llegado a apreciar la visión única del Naga para los grabados de las columnas, y cómo había terminado haciéndose amigo de aquel anciano, a pesar de la diferencia de edad y especie entre ambos. Y se descubrió llorando, junto a una sala llena de personas que no sabían que podrían comprenderlo. Pasaron los años. La vida se vertió en el trabajo. Sus remordimientos retrocedieron. Su visión del futuro creció, y junto a ella creció la esperanza. Su proyecto ya no era la condena de un prisionero, ni un acto de rencor contra los antiguos dioses. Era vida, la suya, la de su pueblo y la de la propia perfección, insuflada en la torre mediante manos, martillos, cinceles, hechicería y los sueños y esperanzas de la nueva gente de la vieja ciudad. Y la obra continuó. Perfección siguió creciendo hasta quedar casi terminada. La mitad de la ciudad pensaba que atraería a los dioses de regreso como un faro para su ira, y la otra mitad creía que se derrumbaría y partiría el muro en dos. Y entonces, un día, Lord observó cómo una cuadrilla fusionaba el último bloque en el centro de la cúpula de cristal mural, y comprendió que todo había terminado. Se había acabado. 16 años de sangre, sudor y lágrimas, de cera derretida y tinta en plena madrugada, de gritar órdenes y negociar contratos durante el día. 16 años de vida bajo el gobierno humano. Y el trabajo que le habían encargado aquella primera noche de rendición estaba finalmente terminado. Ni siquiera se había dado cuenta de que se celebraba un festival en las calles de la ciudad. Salió al exterior, casi aturdido. Al inhalar el aire perfumado de la ciudad, sintió que jamás había estado tan despierto como en ese momento, como si pudiera recordar toda la construcción con una claridad absoluta, como si nunca hubiera dormido durante ella. Quizás todo había sido un sueño. Mientras comenzaba a descender a los aparentemente interminables escalones de piedra hacia los anillos de parques y jardines que rodeaban la base de su obra, sintió una mano posarse sobre su hombro. Se giró y encontró a ese humano de hace tantos años. Era más viejo ahora. El humano sonrió. Bueno, fuera de plazo y por encima del presupuesto, pero ya tienes tu símbolo. Dime, humano, ¿al final valió la pena? Valer la pena. Bueno, fuiste muy audaz al pedírmelo, pero incluso para una especie como la tuya, con tantas guerras constantes, debió ser un golpe económico. Ah, ¿te refieres al dinero? No, eso no fue tan difícil de conseguir. Además, el valor de tu torre no está en el dinero, aunque sí impulsará favorablemente la economía de la ciudad. Entonces, ¿qué obtienes de esto? ¿Yo? Nada. Los humanos. Tampoco mucho. Al menos no en el sentido que imaginas. Pero tú, para ti, esta torre ha sido un peldaño. Ha unido a la ciudad en lugar de dividirla. No hay una sola especie que no haya trabajado aquí.
No hay una sola persona que no conozca a alguien que haya trabajado aquí. ¿Te importa acaso que tu asistente personal sea un gnomo? Ah, eso. Dejé de comprobarlo después de que el tercero renunciara. Muchos habían renunciado. Era una buena persona, decían. Un diseñador magistral, un visionario. Y una absoluta pesadilla para quien intentara organizar su agenda. Exactamente. Y todos han sentido eso. Esclavos y esclavistas trabajando codo con codo para construir un monumento a sí mismos. Podríamos recoger nuestras cosas y marcharnos mañana, y la ciudad jamás volvería a los dioses ni a su sed de sangre y muerte, ¿verdad? ¡Jamás! La palabra salió acompañada del último vestigio de odio que quedaba en el corazón del Lord. No hemos ganado nada, excepto todos estos corazones y mentes que ya ni siquiera nos ven como un ejército invasor. Ahora todos somos humanos, y ahora hay un gigantesco monumento a eso justo en el centro del hogar de todos, pero también hay otra necesidad que esto satisface. Lord le lanzó una mirada impasible. Años de trabajo habían erosionado su paciencia como tan inexorablemente las olas desgastan a un acantilado. Cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido alguna vez había sido reemplazado por un simple gesto que decía, «Continúa». El humano, Lord se dio cuenta de que nunca había sabido su nombre. Sonrió. Esta es la ciudad de los dioses. Lo era antes que tu antigua civilización la conquistara. Lo fue bajo su gobierno y no va a cambiar solo porque le demos una mano de pintura. Si la incendiamos hasta los cimientos y enterráramos las ruinas, no importaría. Alguien volvería a aparecer aquí y construiría otro maldito templo. La ciudad exige sus dioses, de una forma u otra. El humano miró hacia perfección, hacia la torre que Lord había imaginado. La torre partía las nubes, piedra blanca e incrustaciones de ópalo resplandecían. Las estatuas de metal pulido brillaban bajo la luz del atardecer. Fuentes y cascadas alimentaban los jardines colgantes y estanques suspendidos, algunos de cuyos torrentes caían 10, quizás 20 metros hasta alcanzar su destino. Lord también observó, pero ya había visto suficiente de su torre para saber qué era. Le interesaba más la cantidad de personas que caminaban por los jardines, contemplando igualmente el monolito recién terminado que dominaba la ciudad. Permaneció ahí, junto a ese hombre que había cambiado su vida, observando su mayor obra. Y mientras lo hacía, comenzó a comprender que no podía ser su última obra. Los jardines colgantes no estaban perfectamente alineados. La piedra blanca no terminaba de funcionar del todo. La forma curva, semejante a una grulla de la mitad superior de la torre, parecía ligeramente incorrecta. ¿Podía hacerlo mejor? Mientras pensaba en su próximo proyecto, quizás algo más sencillo y terrenal para relajarse un poco, habló. Quizás la ciudad ya no necesite dioses. El humano ya se alejaba, dejando al Lord con sus ambiciones. Quizás la ciudad ya tenga unos nuevos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.